muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Estamos en esta sesión Fran Ávila, que es el Software Craft Person en Codurance y también Regional Director en Codurance. Está José Ramón Díaz en representación de Agile Norte. Muchísimas gracias, José Ramón, por esta oportunidad de poder montar esta sesión conjunta con vosotros. Y sin más, le voy a ceder la palabra a José Ramón para que haga una breve intro del tópico y que podamos empezar cuanto antes y así también pues acabamos on time. Gracias, Elena. Gracias a vosotros lo primero por tomar la iniciativa, y si no, a veces la comunidad de Agile Norte también estaba un poco ahí bajo mínimos. Estábamos poco ocupados, aunque ya hemos quedado que la siguiente va a ser con cervezas. Lo siento por lo que os pillé lejos de, de la zona norte, porque son cervezas y pinchos, claro. Espero. Y nada, a mí me encanta el tema que nos va a presentar Fran. El tema de desarrollo de software Lean. Creo que es un tema que hablamos de Lean Agile muchas veces, ¿no? De hecho, creo que la comunidad de Agile Barcelona hace poco se preguntaba si debía renombrarse a una comunidad Lean Agile. Y creo que de Lean aprendemos mucho también, ¿no? Los libros de los Pop and Dick, de Lean Software Development, seguro que nos habla Fran un poquito de ellos. Nos traen ideas súper interesantes de cómo enfocar no solo cómo escribimos código, cómo gestionamos, la verdad que de todo, ¿sí? Con lo cual, creo que es un tema muy interesante y que, Fran, te dejo paso ya. ¿Nos puedes contar un poco de qué va? Pues muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar a ver si se me escucha bien, se ve bien, la pantalla también se comparte guay. Chachi, pues empezamos. A ver, una cosita antes de esto, si en cualquier momento, cualquier cosa que se os ocurra, cualquier cosa que queráis compartir, dudas, preguntas o lo que sea, podéis tirándolas y poniéndolas en el chat y vamos comentando el tema, ¿vale? A ver, que me estoy poniendo el tiempo y fantástico. Bueno, pues ese soy yo, como ya se han comentado, entonces no voy a dedicar aquí mucho tiempo, pero sí tenéis ahí mi correo y mi Twitter por si en algún momento, oye, cualquier dudilla o queréis estar en contacto, nada más que me comentéis cosillas. Vale. Voy a empezar contando un poquillo de historia, ¿no? De dónde viene todo esto, que más o menos hay como tres fases grandes, la primera de Toyota, luego la de Lean Thinking y luego la de Lean Software Development. Poner un poquillo en situación, 1945, la Segunda Guerra Mundial, Chafún en Japón, ¿no? Lo dejan aquello ahí como un solar. Y esta gente, pues que hacía coches y cosillas, ven que tienen que encontrar mejores maneras de hacer las cosas para empezar a reconstruirlo todo y a ser bastante competitivo, ¿no? Entonces, Toyota, que bueno, fabricaba vehículos, hay un ingeniero jefe en ese momento, que es Taiichi Ohno, que se dedica a pensar cómo se pueden hacer las cosas mejor y cómo mejorar de manera continua. Y desarrolla el sistema de Toyota Production System en los siguientes 30 años, ¿no? O sea, es algo que continuamente, y esto es uno de los puntos importantes, que continuamente han ido mejorando y puliendo, porque uno de los pilares es ese Kaizen que está ahí, que es esa mejora continua. Aquí tenemos al señor Taiichi Ohno. Esto no es la fase final de Taiichi Ohno, ya luego estaba mucho más mayor con el pelo blanco, pero bueno, aquí sale bastante bonito el señor y era la mejor foto que había de él. Una de las características, de las principales características dentro del sistema de producción de Toyota, se basa en hacer lo que se necesita cuando se necesita y en la cantidad necesaria. O sea, esto va en vez de los sistemas de producción en masa, en los que fabricaba un montonazo de cosas y ya las tenía ahí puestas para que cuando se pidiesen, bueno, pues estuviesen, ¿no? Y tenés tu stock. Esto va de lo contrario, de que realmente tú vas haciendo los esfuerzos cuando son necesarios para conseguir lo que realmente se necesita en el momento justo, ¿no? Y una de las maneras de hacer eso, que es el otro concepto, que es el Jidoka, es a base de intentar automatizar todo lo que se pueda, pero sin perder ese toque humano que está continuamente vigilando que todos los procesos de automatización funcionan, ¿no? Entonces está intentando detectar cuando algo no va bien, parar esa producción para corregirla y arreglarlo y que funcione, pero además de eso, investigar por qué ha pasado
y haces que la cosa funcione mejor. Bueno, esto funciona tan bien que esta gente que como digo, que aquello era un area y le habían dejado totalmente destrozado, pues le pasan por la derecha a los americanos en el mundo de la fabricación de coches, ¿no? Cuando Detroit estaba en su auge máximo, esta gente pues arrasa totalmente y Estados Unidos empieza a tener un problema de cómo esta gente, o sea, cómo ha pasado esto. Entonces, hay distintos grupos de americanos que continuamente van viajando a Japón en todos estos años para aprender qué es lo que están haciendo allí. Y aquí empiezan a salir muchos conceptos, empieza a aparecer mucha gente. Deming también hizo estudios sobre cómo salir de la crisis, ¿no? En base a lo que se estaba haciendo, pero sobre todo acaba materializándose en un libro de Womack y Jones, que son esos dos señores que están ahí. También están ahora mucho más mayores, porque todo el mundo se hace mayor, que aunque lo publican en el 96, llevaban ya bastantes años escribiendo sobre esto y dándole una vuelta a esto. ¿De qué iba esto de Lean? Pues esto de Lean no dejaba de ver de qué manera podemos hacer las cosas mucho mejor generando menos desperdicios, ¿no? Al final es una manera de pensar sobre las distintas actividades para generar valor y los procesos que se generan normalmente de manera inadvertida, pero que lo que van haciendo es que ese proceso cada vez funcione peor, ¿no? Entonces esto se basa en esos 5 principios, ¿no? El libro que os recomiendo muchísimo, la verdad es que es bastante fácil de leer, en el que se habla primero, valor, entender qué es el valor. Valor muchas veces lo asimilamos bueno, a la pasta que produce algo o al servicio que se produce, pero esto en realidad el valor tiene dos conceptos súper importantes. Uno es que quién lo crea, que es el productor. Pero el valor, quien lo define realmente es el consumidor es el que le da valor a las cosas, es lo que dice que es valioso y qué no es valioso. O sea, la persona que está de analista de negocio allí pensando qué es lo que tenemos que hacer, eso puede tener una estructura de hacer una empresa más viable o menos viable, pero el valor de un producto siempre viene dado por lo que el consumidor considera valioso. ¿Esto qué es lo que hace? Poner al consumidor en el centro y entender que tenemos que ver cuáles son esas necesidades. Eso por una parte. El segundo principio que lleva es el entender el value stream, la cadena de valor, desde que alguien pide algo hasta que alguien tiene ese algo, cuáles son todas las cositas que van pasando de por medio. Esto también era un cambio en el sentido en el que le da una visión mucho más global o entender todo como un todo mucho más global y más que la optimización de pequeñas partes del proceso. El entender toda la cadena de valor hace que veamos en toda la cadena dónde están esas ineficiencias y intentar optimizarlas. Esto es importante porque esto se centra mucho, y he dicho ineficiencia, pues se centra mucho en la eficiencia. Bueno, aquí está siempre la lucha de eficiencia-eficacia, eficacia mucho mejor que eficiencia, pero todo lo que está orientado a la mejora de procesos está más llevado a cómo hacer las cosas más eficientes, aunque por otro lado también cuando nos centramos en productos y en valor, lo que intentamos hacer es que sea el más eficaz posible, ¿no? La tercera pata es el flujo, el cómo se aporta de valor de manera continua en vez de fabricar las cosas por lotes y pasándolas por distintos lotes. ¿Cómo podemos hacer que eso realmente vaya haciendo? Imaginaos que tenéis una manguera, tú lo que intentas conseguir en una manguera es que el agua salga con un caudal continuo, mientras que si el agua generase muchas cosas de golpe y luego frenase muchas cosas de golpe, pues si tú estás intentando regar una planta, probablemente o la ahogue o se quede seca, ¿no? El tener ese flujo continuo de generar valor hace que además de poder controlarlo, pueda gestionar esas expectativas del cliente y que sea mucho más efectivo en este caso, ¿no? Por otra parte, el tener un sistema de pull en vez de un sistema de push, el sistema de pull lo que se basa es en actuar por demanda. Cuando algo se necesita es cuando algo se pide y algo se empieza a trabajar en él. Y esto está bastante asociado al concepto de limitar el trabajo en proceso. En vez de generar mucho y luego pasarlo a otra fase que genera mucho, la generación se produce porque alguien ha iniciado esa necesidad, ¿no? Ya bien sea porque un cliente está pidiendo que algo se produzca, desde, oye, quiero un coche nuevo, tráeme un coche, hasta estas funcionalidades cuando es necesaria, entonces cuando vamos tirando, cuando los usuarios realmente la necesitan. Y por último está el tema de la perfección, el de eliminar esos desperdicios, ¿no? Lean al final lo que significa está así como de arcaico, y el Lean lo que tú estás buscando es intentar quitar todas las partes que no aportan valor y que realmente no añaden nada
a ese proceso. Y esto nos lleva a que tenemos que odiar mucho a Tim Booth. Tim Booth es un señor que salía en la serie 24, o al menos eso dice Google, en la foto que encontraba este señor, pero en realidad es el acrónimo de los desperdicios que están identificados dentro de Lean, ¿no? Esos desperdicios, no voy a entrar mucho en ellos porque Lean aparece, como he comentado, históricamente a través de lo que son la manufactura y los sistemas de producción. Y habla, pues bueno, de ineficiencia en el transporte, ¿no? Por ejemplo, llevar materia prima de un sitio a otro, si tú las tienes muy separadas, pues eso al final genera un problema. O el inventario, tener las cosas almacenadas, los movimientos, los distintos cambios de una cosa a otra, eso va haciendo también ineficiencia. Los tiempos de espera, producir de más, generar proceso de más, todo eso son cosas que son ineficientes, ¿no? Los defectos obvios y aquí un punto también que, bueno, que tiene su chicha, que es no usar la habilidad al máximo de la gente, ¿no? Intentar optimizar a la gente, que es un concepto súper creepy. Pero, bueno, pues así en el mundo de la factoría funciona un poco así. Vale, y entonces aquí estamos hablando de que eso se viene de ahí, que intentamos hacer que las cosas funcionen mejor, que esto ya luego va a ese mundo de producción de cosas físicas. Pero luego llega el mundo del software, que es un poquito diferente, ¿no? Entonces, todo este movimiento Lean, lo que ha hecho es que aparezca un montón de gente en distintas áreas, en distintos sectores, que teniendo la misma filosofía lo han intentado aplicar a ese punto, ¿no? O sea, a su industria. Bueno, y aquí aparecen los señores felices, Mary y Tom Poppendieck, que están ahí abajo, y que, bueno, parecen gente muy maja. Y en su libro de Lean Software Development, en 2003, lo que hacen es coger ese pensamiento Lean y aplicarlo dentro de la industria del desarrollo software. Y para eso lo que hacen es los otros desperdicios que había de Tim Booth, cogerlo y llevar esos mismos conceptos a cómo se aplican dentro del mundo del software. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un poco por cada uno de esos conceptos, ¿no? De esos principios, a ver, bueno, lo que a mí me sugieren un poco y también qué cosillas podemos hacer. El primero, que va sobre la eliminación de desperdicios, ¿no? Este al final de lo que va es intentar maximizar, hacer las cosas que funcionen. Uno de los principales desperdicios es el trabajo parcialmente terminado, ¿no? O sea, este trabajo dentro del mundo ágil siempre decimos, no, en la demo hay que enseñar las cosas que están las cosas que están terminadas de verdad. Bueno, eso al final lo que está haciendo es, porque al final lo único que produce valor es lo que está terminado. Entonces, cosas que están a medio hacer o que se quedan ahí en el aire, lo que hacen es añadir muy poco valor y es hacer que dedique esfuerzo en algo que como digo, no añade, ¿no? ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, para eliminar ese tipo de cosas? Pues, por ejemplo, si nos vamos a una forma de desarrollo que en vez de trabajar por ramas va a un Trunk-Based Development, lo que te está forzando a que continuamente estés integrando y continuamente lo tengas de una manera que sea funcional, ¿no? De la otra forma siempre empiezo a trabajar en algo, creo una rama, ahí la rama se queda muerta, nunca la mergeo y no deja de ser trabajo que está parcialmente terminado. La parte del CI/CD, 3/4 de lo mismo. Si yo tengo trabajo que está hecho por ahí, pero no lo he integrado, no lo estoy integrando de manera continua, no tengo ese feedback, lo que está haciendo es que no esté terminado, con lo cual no añade valor. Y por supuesto, TDD, tanto por una parte de la simplificación del diseño, pero también por toda la parte de automatización de test, que lo que está haciendo es que continuamente estés comprobando que las cosas están funcionando. Comprobar que las cosas funcionan, lo que te hace es dejar las cosas listas para que estén terminadas y no que se te queden a medias. Cualquier cosa que está hecha pero no está aprobada, pues ya sabemos que no está hecha, ¿no? Otro de los desperdicios bastante habituales es cuando se generan un montón de funcionalidades que realmente no están aportando nada. No voy a entrar aquí en Pareto. Pareto no dejaba de ser un matemático que habla de la redistribución de tierra y hemos cogido eso, que parece que ya el 80-20 vale para todo, ¿no? O sea, no hay... no lo voy a aplicar aquí, pero sí es verdad que muchas veces generamos funcionalidades porque alguien cree que es una buena idea. Eso al final, ¿qué es lo que hace? Pues que esto que es una buena idea puede o no valer para nada. ¿Qué cosas podemos hacer para intentar evitar eso? Pues primero,
si estamos orientados a metas de funcionalidad, de qué es lo que queremos conseguir, a KPI, a por qué lo que esperamos que genere esta funcionalidad o este conjunto de funcionalidades y comprobar que si hemos llegado a esa meta o a ese índice del que queremos dejar de desarrollar esas funcionalidades, o estar comprobando con el usuario si eso que vamos a hacer vale para algo, son mecanismos que nos van a ayudar a no desarrollar esas funcionalidades extras que no nos valen para nada. El reaprendizaje lo que va es de, y esto nos ha pasado a todos, 20.000 veces llegamos a un proyecto, estamos haciendo algo y continuamente estamos, pero ¿y esto por qué se ha hecho así? ¿Y por qué se tomó esta decisión de diseño? Oye, pues yo creo que esto estaría mejor, y entonces te pones a implementarlo y luego te das cuenta, ah, no, pero espérate, es que esto no puede ser por esto otro. Bueno, eso no deja de ser que cada vez que hacemos algo estamos aprendiendo. Está guay aprender, pero reaprender es un desperdicio muy gordo. ¿Cómo podemos no reaprender? Por ejemplo, llevando un registro de por qué se ha tomado esa decisión, ya sean decisiones de arquitectura, decisiones de diseño, decisiones de herramientas, cualquier tipo de esas decisiones, si las tenemos registradas, como puede ser en cualquier base de conocimiento, como un Confluent, en un TXT, da exactamente igual donde lo tengas, pero es algo en el que tú dices, ah, es que cogimos esta herramienta por esto, por esto y por esto, te sirve para saber si está en el mismo contexto, con lo cual merece la pena seguir con ese tipo de decisión que has tomado, o si tu contexto ha cambiado y entonces ya sí te puede compensar hacer otra cosa, ¿no? Otra cosa que también genera mucho desperdicio, el traspaso de conocimiento. Cada vez que llega alguien ¿no? Cada vez que a lo mejor tú tienes un equipo que está trabajando de una manera, otro equipo que está trabajando de otra manera o en distintas áreas, o hay alguien que llega nuevo al equipo, al final eso genera un coste muy grande de que cuando una persona tiene un conocimiento, pasárselo a la otra, en el que se hacen onboarding, se hacen formaciones, pues bueno, eso al final es un coste. ¿Cómo podemos hacer eso? Obviamente, una de las cosas que está clara es la parte de documentación, pero no la he puesto ahí porque no siempre es la mejor forma. Por ejemplo, para el traspaso de conocimiento del sistema, en el que tiene un sistema global, hay mecanismos más efectivos como tener equipos cross-funcionales o hacer cross-polinización llevando gente de un equipo a otro para que esa persona sea la que expanda el conocimiento dentro del equipo, ¿no? De una manera natural. ¿Cómo? Pues también haciendo pair programming. El hecho de que dos personas estén trabajando, el Navigator puede aportar mucha información y el driver también a cómo está estructurado el sistema y hacer que ese traspaso de conocimiento sea de una manera mucho más natural y sobre todo que coja mucho más tracción, que no sea algo de que lo coges, lo aprendes y se te olvida rápido. Espero que al final de esta charla se cuenten el número de palabras que he dicho porque creo que vive a una velocidad súper rápido. Y, oye, decidme que pare, pero es que hace mucho calor y es la manera en la que voy tirando para adelante y hay mucho contenido. O sea que si veis que estoy hablando, que hay algún concepto que se escapa o lo que sea, me lo decís y yo freno, ¿eh? También es que soy de Granada y aquí hablamos así de rápido. Otro tipo de experiencia que tenemos es el cambio de tarea, el context switching, ¿no? Cada vez que tú estás trabajando en una cosa pero te mueves a otra, eso hace que necesites hacer un cambio cognitivo de volver a recolocar todo lo que tienes que hacer y que eso genere ese desperdicio. Ese tiempo que tarda en volver a estado operativo es un desperdicio. ¿Cómo podemos limitar ese tipo de cosas? Pues, por ejemplo, el cambio de el estar trabajando, por ejemplo, en pairing, lo que está haciendo es que te mantengas centrado mucho en lo que estás haciendo y que si, por ejemplo, te avisan de otra cosa, como tú estás en una sesión de pairing, no estés saltando ahí. El hecho de, por ejemplo, tener una persona comodín que es la que se encarga de reaccionar a las eventualidades que están pasando en el equipo, es algo que también ayuda mucho porque permite que el resto se centre en lo que esté haciendo y esa persona sea la que va reaccionando. Está sacrificando a un miembro del equipo, pero está salvando a todos los demás. El limitar el WIP también hace que nos centremos en vamos a coger esto y vamos a estar trabajándolo hasta que entreguemos valor y lleguemos al final, mientras que si no lo limitamos y lo que hacemos es empieza a trabajar en esto ya está listo, empieza a trabajar en lo siguiente, esto ya está listo, ahora me llaman del anterior porque ha salido un bajo, ha salido lo que sea, lo que está haciendo es que ese cambio de contexto haga que pierda mucho tiempo en hacer eso. Y la parte del código único, esto aquí que lo que quiero decir con la parte del código único es que hay muchas empresas, hay muchos productos que tienen una base de personalización dependiendo del tipo de cliente. Esto en realidad lo puedes hacer de dos maneras. Tú lo puedes hacer con
Pues yo tengo mi código y ahora resulta que este cliente quiere esta cosita, con lo cual me creo una rama, abro aquí una nueva versión, estoy modificando esto y ahora llega este otro y quiere y no, y continuamente empieza a abrir ramas por los distintos tipos de clientes que tienes, o tenerlo todo centrado en un único repositorio, o sea, en tu único código base. Y lo que vas haciendo es que luego, pues dependiendo, ya estés trabajando con Featurefly, configuración de feature o con distintas particularidades, lo que vas haciendo es tenerlo todo centrado en el mismo. Eso que es lo que hace que el saber con lo que estás trabajando solo se basa en la particularidad y no en ver todos los cambios históricos que ha tenido ese código, porque cada vez se va a ir separando más, ¿no? Retraso, esos delays que hay. ¿Cómo es uno de los grandes desperdicios? ¿Eso por qué pasa? Pues básicamente porque yo estoy haciendo algo con el producto y lo dejo en un estado de espera hasta que la siguiente persona lo coja o el siguiente departamento lo coja y vuelva a pasar a algo. Eso al final, ¿qué es lo que hace? Que tú, cuando mapeas el value stream completo y vas tomando los distintos tiempos con el lead time y el cycle time de cada una de las fases, vas a ver que los tiempos de espera acaban siendo tremendos. En muchos casos, incluso mayores que los tiempos de desarrollo. Un ejemplo concreto: imagínate que tú tienes el típico equipo que yo lo quiero tener centrado en algo y entonces cada vez que sale un bug, los lunes hacemos la priorización de los bugs. ¿Eso qué es lo que hace? Pues que si yo identifico un bug el martes, como hasta que no se priorice el lunes, no lo voy a poder volver, o sea, no lo voy a tocar, y el lunes cuando se priorice, hasta que no llegue al planning o directamente si hago de una manera reactiva, el mismo lunes cuando empezaré a trabajar, como mínimo ya le he metido 4 días de waiting time, ¿no? Esto al final lo que hace es retrasar mucho las cosas. ¿Cómo podemos evitar eso? Pues sobre todo teniendo a todo el equipo junto, en el sentido de tener todas las funcionalidades que son necesarias dentro del equipo para que todo se convierta en un flow, y sobre todo a base de métricas. Cuantas más métricas tengamos que nos miden estos tiempos, las métricas también están para mirarlas. Si estamos pendientes de ellas, vamos a poder identificar dónde tenemos ese tipo de ineficiencia. Y por último, pues otro desperdicio súper grande es los defectos, ¿no? El rework, cuando algo tú lo haces, pero lo haces que no funciona como se espera, o que funciona directamente mal, o que no produce el resultado obtenido, al final lo que hace es que tienes que volver a trabajar en eso. ¿Cómo podemos mejorar y reducir ese desperdicio? Bueno, pues la integración continua continuamente nos está diciendo si hay algún problema cuando mezclamos el código con el otro código que hay. La simplicidad tanto de los diseños como de la arquitectura lo que nos va a hacer es que cuanto más simples sean las cosas, más fáciles van a ser de mantener, y sobre todo, pues el tener test automático a todos los distintos niveles, tanto unitarios como de sistema, como de componentes, como de integración, de contrato, todos los que tengamos, para que podamos identificar lo antes posible cualquier ineficiencia que tenemos en el sistema. Otra buena práctica es que una vez que encontramos un bug, sobre todo si estamos en sistemas legacy, en vez de resolver el bug, es mejor encapsular ese bug, esas funcionalidades dentro de una serie de test y luego corregirlo. De esa manera, continuamente lo que vamos haciendo es mejorar la estabilidad de nuestro sistema y la capacidad de identificar si algo sale mal. Otro tipo de desperdicio son los cambios de requisitos cuando no son competitivos. En el mundo ágil estamos abiertos al cambio, tenemos el embrace, el change, y todos estamos súper contentos de cambiar las cosas cuando nos hace ser competitivos, no porque no sabemos qué es lo que estamos cambiando. El cambio siempre tiene que ser porque te va a dar un mayor valor al cliente, un mayor valor dentro del mercado, siempre tiene que añadir algo, y no es porque, o sea, es que no sé realmente por qué estoy haciendo las cosas, ¿no? ¿Cómo podemos frenar ese tipo de cambios en requisitos que sean no competitivos? Pues midiendo cosas, midiendo cuántas veces nos cambian las historias, midiendo cuántas veces nos cambia un requisito, midiendo cuántas veces nos cambia de esa manera, haciéndolo visible y optimizando el proceso, probablemente dedicando un poco más tiempo a saber qué es lo que se quiere hacer, o a hacer cierta experimentación, más que a implementar y luego cambiar. Y después otro gran desperdicio son las dependencias. El que cuando tenemos equipos que necesitan de otros equipos para hacer cosas, eso al final lo que genera son cuellos de botella y waiting time.
¿Cómo podemos evitar eso? Pues teniendo equipos verticales que tienen todas las funciones, o sea, todas las funciones dentro del equipo como para poder hacer desplegar valor de inicio a fin. Pero además de eso, también está bien, por ejemplo, rotar miembros. Una práctica, por ejemplo, que está bastante bien es cuando tú tienes dependencia entre dos equipos, te coges a un miembro del equipo del que dependes y te lo traes a tu equipo. ¿Por qué? Primero, porque está transmitiendo ese conocimiento, pero además es capaz de resolver las dependencias que tiene mucho más rápido en vez de tener que tener pues, una reunión semanal con ese equipo para coordinarnos y todo esto. Mueve un miembro del equipo y reacciona rápido. Por Fran. último, sí. Perdona, pensaba que habías terminado. Disculpa. No, iba a decir nada más que la parte del cycle time, que bueno, el medir cosas nos va a servir para identificar si tenemos dependencia y cuál es el impacto de las dependencias. Dime. Te quería dejar un momento para que te pegaras un trago de agua si te apetece y pudieras Gracias. respirar un poco. Y de paso, pues nada, lanzar una preguntilla que ha hecho Emmanuel en el chat, hablando de waiting time, que estabas justo comentándolo ahora. Comentas si estaría bien tener métricas específicas sobre cosas como el waiting time. Por supuesto. Cualquier tipo de... A ver, las métricas, esto creo que es un concepto importante. Las métricas solo son tan valiosas como la decisión que tomas con ellas. Medir por medir no vale para nada. Medir cuesta. El dedicar esfuerzo para ver cómo saco el número, eso al final es un coste muy alto. Entonces, si yo me dedico a medir un montón de cosas, si me dedico a modificar mi sistema para tener una cantidad gigante de datos que no uso, eso es un desperdicio. Entonces, el waiting time está bien medirlo siempre y cuando, una vez que tienes identificado ese waiting time, haces algo con él. Si tú tienes el waiting time porque, por ejemplo, tienes un equipo de QA que está fuera del equipo de desarrollo y el equipo de desarrollo no tiene el ownership de la calidad y tú ves que tiene un cuello de botella porque estás esperando a eso, pero no haces nada, pues no te vale para medir el waiting time. Eso te vale cuando dices, esto nos está generando este cuello de botella, ¿qué vamos a hacer? Y entonces hace algo y ahí, midiendo ese waiting time de ese buffer que tiene ahí de tiempo de espera, va a ir midiéndolo y viendo cómo cada vez se va a ir reduciendo. Entonces sí, es una cosa que está muy bien tener métricas sobre el waiting time en cada una de las fases. Paso a la siguiente. Vale. Otro de los aspectos de los principios es asegurar la calidad o el built-in quality. Esto quiere decir poner la calidad en el centro de la generación de productos. Y hay una frasecilla, ¿no?, que te dice que si encuentras errores de manera rutinaria, tu error está en el proceso, no en lo que estás haciendo. Tienes que cambiar la forma en la que haces las cosas para que no encuentres errores de manera rutinaria. Una de las formas de hacer esto es prevenir errores en vez de encontrar errores, ¿no? O sea, si nos vamos un poco a todo lo que es la mentalidad de Agile Testing, vais a encontrar mucho lo de que es el Shift QA to the left, mover el QA a la izquierda. Si entendemos que el proceso fuese un continuo y tú tienes que este es el inicio del desarrollo y este es el final del desarrollo, pues mover el QA lo antes posible desde el inicio de definición de la historia hasta estar trabajando con el equipo. ¿Por qué? Porque al estar ahí, primero, aparte de que va a poder plantearse distintas situaciones, lo que va a hacer también es acelerar el ciclo de feedback desde la perspectiva de QA, que es otro de los aspectos para mejorar la calidad. Al inicio de las historias, por ejemplo, siguiendo formas de trabajo como el de los 3 amigos o 4 amigos, si metes también un XUI ahí, el tener pues alguien de negocio, alguien técnico y alguien de QA que están trabajando en la definición de la historia hasta, pues como las otras técnicas que ya hemos mencionado, como el CI o el pair programming, al final lo único que están haciendo es acelerar el ciclo de feedback que tienes. Cuando estás haciendo pair programming, lo que estás haciendo es que la persona que tienes al lado te está dando feedback de esa línea de código en ese mismo segundo, con lo cual no puedes tener un ciclo de feedback más rápido, ¿no? Otra manera de asegurar la calidad es que no solo estamos construyendo las cosas de manera correcta. ¿Cómo podemos saber que estamos construyendo las cosas de manera correcta? Pues a través de que nuestras especificaciones de qué es lo que tenemos que construir sean ejecutables. A través de, por ejemplo, BDD y TDD, lo que estamos haciendo realmente a través de esos escenarios, de esos test, es definir cómo se tiene que comportar el sistema y luego hacer esa implementación. Con lo cual, estamos haciendo que el sistema
funcione exactamente como hemos dicho, en vez de tener otro tipo de especificaciones que lo que hacemos es describir lo que creemos que hace el sistema, ¿no? Otra forma de mantener la calidad es intentar hacer el mejor código posible de una manera que nuestro código sea legible y mantenible. Yo creo que esto es de base, Clean Code. Si no habéis leído el libro de Uncle Bob, leedlo porque es vital. Y bueno, además podéis encontrar por internet un montón de paginillas que resumen Clean Code con buenas prácticas y que realmente eso es un cheat sheet que tiene que estar encima de la mesa y continuamente estás mirándolo. Uno de los principales valores de Clean Code es buscar siempre la simplicidad. La simplicidad se basa de conseguir el resultado de la manera más simple posible. ¿Qué podemos hacer para esto? No hacer sobreingeniería, no hacer cosas que no vamos a necesitar, que es Yacni, o el pair programming es otra técnica que también, como alguien nos está dando feedback continuo, la pregunta más común que nos va a hacer, ¿pero esto para qué? Entonces, si no tenemos una respuesta para eso, quitarlo y buscar algo más simple. Y por supuesto, refactorizar como parte de nuestro ciclo de desarrollo para cada vez hacer nuestro sistema más y más simple. Otro de los aspectos que ayudan a asegurar la calidad es entender cuál es el problema. Entender cuál es el problema, aparte de trabajar con negocios, una de las mejores formas para hacerlo, que creo que ya también es estándar de la industria, es trabajar con DDD y las distintas prácticas como tener el lenguaje ubicuo y poder estar hablando con negocio de manera continua para saber realmente cuáles son esos aspectos de negocio, cuáles son los bond descontes que tenemos, el cómo esto, aunque se llame igual, significa una cosa en un contexto o en otro, y entender mejor el problema y llevar eso a nuestro código para que sea mucho más mantenible. Clave de esto es que la calidad no solamente esté en el equipo de QA, todo el mundo es equipo de QA. Y todo el mundo implica que el Product Owner es responsable de la calidad. El Product Owner es el primero que tendría que decir, no me quiten los tests de aquí, porque es responsable del código. De la misma manera que desarrollo es responsable de generar un producto que tenga valor y que añada ese valor a los usuarios. Esto al final, esto no va de una guerra, no va de que cada uno va tirando para su parte, cada uno se preocupa de algo, sino que todo el mundo es responsable de la calidad, todo el mundo es responsable de generar valor y todo el mundo es responsable de hacer las cosas bien. A veces, para llegar a ciertas cosas se toman decisiones que no siempre son las mejores y es lo que llamamos la deuda técnica, ¿no? Estoy haciendo algo que sé que no es lo mejor, pero es lo que necesito hacer ahora, ¿no? Porque tengo que salir a mercado, porque lo que sea. Hay una metáfora por ahí que a mí me parece genial, que es el de pedir un crédito, ¿no? Esto es como cuando vas al banco y tú necesitas dinero en un momento dado porque tienes que hacer algo y entonces haces una petición. Genial. Ahí lo que estás haciendo es generar la deuda técnica. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Pues no pedir el crédito si tienes el dinero, hacer las cosas guay. Pero a veces, si lo tienes que pedir, lo mejor que puedes hacer es pagarlo lo antes posible. ¿Por qué? Pues porque la deuda técnica, como tu crédito en el banco, genera intereses. Y cuanto más tardes en pagarlo, más cantidad vas a tener que estar pagando. Con lo cual, quítate la deuda lo antes posible. ¿Forma de quitarse la deuda? Bueno, pues siempre puede convertirse en una prioridad, pero a veces eso es complicado gestionarlo con las necesidades del negocio. Entonces, una de las cosas que puede funcionar también bien es dedicar un porcentaje de la capacidad a ir eliminando esa deuda técnica. No siempre puede ser la mejor solución, pero es una manera de eliminar el conflicto continuo, la conversación continua sobre ¿y por qué tengo que hacer esto? No, mira, ya hemos acordado esto, vamos a aparcar ese tema, ¿no? Entonces, una manera de llegar a un acuerdo rápido para seguir pagando esa deuda técnica. Y por último, la forma de asegurar la calidad es tener reglas de qué entendemos que es la calidad, tener una definición de DON, lo único que te está diciendo es cuáles son tus estándares de calidad para que algo se considere que está terminado, tener una definición de ready no deja de ser tener un estándar de calidad para definir cuándo algo está listo para ser implementado y cualquier otra, o sea, el poner a todo el mundo en la misma página no deja de ser a base de poner reglas explícitas. Si todos hemos acordado que vamos a tener la daily por la mañana a las 9, pues vamos a dejar claro que la daily por la mañana es a las 9, que quede muy claro por qué estamos haciendo las cosas y cómo las hacemos. Cómo se pasa una tarjeta de una columna a otra, ¿no? Cómo cambian de estado las cosas, cuáles son los procesos que tengamos. Cuanto más explícito sea, lo que nos va a generar es
que va a ser mucho más fácil que cuando entre un miembro nuevo al equipo coja rápido cómo se hacen las cosas y no tener ese desgaste de continuamente no saber cómo se hacen las cosas. El tercer aspecto el tercer principio de Lean Software Development es el crear conocimiento. ¿Esto de qué se basa? En que lo que estés haciendo continuamente sea de generar, o sea, está bien el que sepas lo que vas a hacer, pero sobre todo lo importante es aprender. ¿Cómo vas aprendiendo de manera continua? Porque ese aprender es lo que te genera ese conocimiento. Y además de aprender, el pasar el conocimiento al resto. Para eso, una cosa que está bastante bien es hacer las cosas pensando con cabeza. ¿Cómo se hacen las cosas pensando con cabeza? Pues siguiendo el método científico. Básicamente tienes una hipótesis, planteas un experimento que te valida esa hipótesis, la valida y sabes si funciona o no. ¿Cómo se suele hacer eso? Normalmente con spikes. Una cosa importante de los spikes es que normalmente hacemos un spike para ver si algo funciona, ¿no? Muchas veces digo, vamos a hacer un spike, que es, venga, vamos a coger esto y vamos a ver si esto funciona. Pero un spike es casi más una experimentación. Pero esto sería mejor hacer A o B. Muchas veces nos planteamos que el spike solo es una alternativa y realmente eso queda un poco pobre. Yo invitaría a darle una vuelta y a ver cómo podríamos hacer ese spike de las distintas alternativas que tenemos encima de la mesa. Porque si solamente tienes una alternativa, pues hazlo. Ya está, porque solamente tiene una alternativa. Entonces, el tener ese planteamiento un poco de qué más cosas puedo hacer es también importante. Además de eso, ahí estamos en la parte de fabricación, pero luego en la parte de producto también es importante saber si nuestro producto realmente está funcionando. Hay distintas cosas que podemos hacer. El tener un grupo de gente estable, que sabemos que nos va a estar dando feedback, o sea, que vamos a ser nuestros conejillos de indias continuos, conscientes, que saben que forman parte de eso y que los vamos a tener ahí como una comunidad beta, ayuda mucho. El hacer los despliegues Canary, en el que progresivamente vamos haciendo desde un pequeño grupo a ir ampliándolo y vamos teniendo ese feedback, también nos sirve para saber si lo que estamos haciendo es lo correcto. O, por ejemplo, hacer los A/B testing en el que tenemos distintas alternativas y hacemos una hipótesis sobre qué alternativas van a funcionar más y lo que hacemos es ponerla en producción en un subconjunto de gente para saber cuál realmente es la que funciona y entonces dejarla esa como versión final. Hay un montón de herramientas que se pueden utilizar para esto. Y de nuevo, es algo súper importante en la parte de definición de producto y os invito a que realmente lo utilicéis. Más cosas que ayudan al conocimiento. Gastamos mucho esfuerzo en hacer lo mismo una y otra vez porque simplemente eso se queda por ahí. Bueno, pues cuanto más estándares tengamos, estándares también conocidos como mejores prácticas o como cosas repetibles, ¿no? Como pueden ser plantillas, nos va a ayudar a no tener que hacer ese esfuerzo de ¿y ahora cómo hago esto? Eso no significa que eso se quede ahí perpetuo. Los estándares, como cualquier cosa, hay que cuestionarlos continuamente y ver de qué manera también hay que mejorarlo y de qué manera avanzarlo. Y entender en qué situación ese estándar funciona. ¿Por qué? Porque como todas las reglas, están para saltárselas cuando es necesario. ¿Significa que hay que saltarse continuamente las reglas? No, eso significa que hay que conocer el contexto y conocer cuál es el estándar en el que se hizo ese contexto y conocer en qué momento está para decidir si quieres seguirlo o no. Ya hemos comentado antes la parte del registro de decisiones y el tener bases de conocimiento donde lo tenemos esto, no me voy a extender mucho más ahí. Sí voy a dar nada más sobre la base de conocimiento una puntualización, ¿no? Aparte de que la documentación cuanto más pequeña sea mejor, pero tiene que ser válida, ¿no? Por ejemplo, unos diagramas de arquitectura son necesarios. Pero que sea pequeña, porque sobre todo hay que mantenerla y hay que buscar cuanto más viva es posible esa documentación. Leer para muchísima gente es un coñazo y el cómo se hacen las cosas es un latazo tremendo. Una práctica que funciona muy bien y ya además trabajando en remoto, que tenemos 10.000 mecanismos para esto, es la generación de vídeos. Es mucho más fácil, eficiente e impactante que cuando alguien te diga, oye, ¿cómo puedo hacer esto? Que la primera persona que sabe cómo hacerlo se grabe un pequeño vídeo diciendo cómo hacerlo, que puede ser desde cómodo y cudo en la plataforma, pues mira, métete aquí, te metes en este canal, pones @ no sé qué y entonces eso ya está generando un cudo. Eso lo grabas en un vídeo pequeño, lo subes a tu base de conocimiento y cualquier persona ver ese vídeo corto va a ser mucho más rápido y más retentivo
que ponerse a bucear entre las 10.000 millones de palabras, porque otro de los problemas que tenemos es que cuando escribimos documentación para que alguien la lea, intentamos ser sobre preciso y escribimos todo súper verboso en vez de ir al jamón. Entonces, bueno, ahí eso suele funcionar bastante bien. Y por último, además del conocimiento, intenta extenderlo lo máximo que pueda. El Pair Programming Matrix no deja de ser hacer una matriz con las distintas gente que tiene en el equipo, en las columnas y en las filas, y ir tachando cuando uno está haciendo pairing con otro, ¿no? Eso al final, ¿qué es lo que va haciendo? Está haciendo que se estandarice la forma de hacer las cosas y va rotando. Tú al inicio del sprint te creas esa matriz y como objetivo para el final del sprint es que todo el mundo haya hecho pairing con todo el mundo, y al final lo que va haciendo es homogeneizar cómo hacer las cosas y sobre todo que también cada persona vaya pasando por distintas tareas y por distintas historias, con lo cual hace que al final acabe teniendo un conocimiento más global del sistema. Y después rotar. Rotar es muy sano, rotar a gente entre los equipos entre distintas partes del sistema, porque lo mismo, es sabrosura, es sangre fresquita, que te llega, que te propone ideas, que trae el conocimiento del otro grupo y lo va poniendo por ahí y aprende las cosas nuevas de ese grupo, ¿no? Y haciendo rotaciones cada X tiempo, lo que estás haciendo es esparcir el conocimiento. Aplazar el compromiso es el principio número 4. El aplazar el compromiso básicamente va de intenta no tomar una decisión que te comprometa hasta que no sea totalmente necesario hacerlo. Este principio a que nos lleva a pensar, pues que de primera, si tú intentas tener todas las especificaciones completas al inicio, pues no. ¿Por qué? Porque no tienes toda la información. Cuando yo aplazo algo hasta el final, hasta el último momento posible, ¿no? El último momento responsable en el sentido de si a partir de este momento no tomo una decisión, tengo un problema, lo que está haciendo es que como está pasando el tiempo y voy adquiriendo conocimiento durante ese tiempo, cuando vaya a llegar a ese punto va a ser el momento en el que más información voy a tener, con lo cual mi decisión va a ser una decisión mucho más informada y mucho mejor. ¿Esto cómo podemos hacerlo? Pues para llegar a ese punto tenemos que intentar mantener todas las opciones posibles y intentar tener el menor número de dependencias posible. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues como hay un montón de diferentes cosas que podemos hacer, diferentes arquitecturas, como trabajar con porra adapter, arquitectura hexagonal, ¿no? Que al final va siendo un poquillo lo mismo, pero siempre es buscar cómo desacoplamos las cosas y cómo trabajamos con contratos. Al final una interfaz no deja de ser un contrato y una abstracción es 3/4 de lo mismo. Es algo en el que dices, mira, si tú me traes esto, a mí ya me vale. Pero ese mínimo, esa abstracción mínima que estás haciendo y ese contrato mínimo que estás haciendo te da la posibilidad de cambiar a distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas casi que siempre antes se decidía al principio es ¿y qué base de datos tengo? ¿No? O sea, porque la base de datos es el centro y ahí lo tengo que meter todo y a ver ahora qué metemos. Pues realmente cuando, por ejemplo, tú empiezas a meterte en temas de DD, que lo que estás haciendo al final va a trabajar con repositorios, si tienes esos repositorios, al final, en qué motor de base de datos lo tienes o en qué modelo de base de datos lo tienes, es mucho menos importante, con lo cual te da flexibilidad. A veces es necesario decidir totalmente cuál va a ser tu motor de base de datos al principio. Oye, pues entonces es que estás en el último momento responsable y en ese momento tienes que hacerlo. Pero otras veces no, porque no sabes exactamente cuál va a ser el uso que va a tener ese motor de base de datos, ¿no? Entonces, pues intenta deferir la decisión hasta el último momento posible. Entregar rápido. ¿Por qué entregar rápido? Pues cuanto más rápido entregues, al final más información tienes, ¿no? Esto va de hacer las cosas rápido y tener feedback rápido. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, pues esta gente, los Popendi, una de las cosas que hablan es que se puede entregar rápido con alta calidad y bajo coste. Todo esto es posible. Yo digo que sí, a largo plazo, ¿no? Obviamente, si queremos hacer cosas geniales de alta calidad con automatización tal, en el cortísimo plazo va a costar. Lo que pasa es que en el largo plazo toda la inversión que estás haciendo lo que va a hacer es que cada vez puedas entregar más rápido porque tu degradación del sistema va a ser menor y con mayor calidad. Aquí yo creo que estas las conoce todo el mundo, pero si no, os recomiendo que os leáis el libro Accelerate porque probablemente es uno de los libros que más ha impactado en la industria en los últimos 10 años. Y habla de esas 4 métricas como las métricas vitales.
con qué frecuencia haces los despliegues, cuál es el tiempo desde que tú quieres cambiar algo hasta que lo cambias, cuál es el tiempo de recuperación si algo va mal y cómo de frecuente falla a la hora de hacer las cosas, ¿no? Ahí también os pongo un par de cosas que se pueden hacer, como pueden ser, como ya hemos comentado antes, pues automatización de test, o como puede ser el tener una estrategia de rollback automatizado, una estrategia de fast forward con tu equipo entrenado para que en vez de hacer un rollback lo que hace es corregir ese fallo de manera muy rápida. Y todo esto al final no dejan de ser métricas, que es lo que te determina cuál es el momento en el que está en el sistema. ¿Y cómo podemos entregar también más rápido? Pues como hemos dicho, si lo que estamos es buscando un flow, la manera de buscar ese flow, una de ellas es limitar el trabajo en proceso, tenés tu WIP limitado, pero además la otra es tener gente T. La gente T lo que viene siendo es gente que tiene al menos una especialización, ¿no? Que sería ese palo largo, ese palo profundo donde eres un experto, pero que además eres capaz de hacer otro montón de cosas. ¿Eso qué es lo que te da? Flexibilidad. Flexibilidad para ir moviéndote por las distintas fases del proceso y para estar ayudando donde están los bloqueos. Si al final nada más tienes expertos, lo que estás teniendo es un montón de cuellos de botella porque estás dependiendo de esa persona. Si ya para colmo tienes gente PI que tienen 2 áreas de expertise, bueno, pues ya has encontrado el unicornio, cásate con él y haz lo que tengas que hacer, ¿no? Respeto por la gente. Bueno, no sé cómo ha llegado esa imagen ahí. He tenido que ponerla. Está puesta ahí porque no deja de ser un grupo de gente que siendo súper bueno en el trabajo que hacen, han funcionado como un equipo. Y eso es importante cuando estamos trabajando con gente. El trabajar en equipo, el tener un objetivo y el hacer que la gente esté comprometida con ese objetivo es probablemente la mayor ventaja competitiva que puede tener una empresa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para conseguir eso? Bueno, primero, generar un entorno de confianza. La confianza de primera, como estás trabajando con gente que no conoces, la confianza tienes que darla de primera. Y luego tienes que mantenerla en base a las cosas que estás haciendo, ¿no? Para poder hacer eso, lo que es necesario también es tener un contexto de seguridad donde la gente pueda equivocarse y además un contexto de seguridad donde la gente pueda dar y recibir feedback en el momento sin que esto sea un drama y sin que la gente sienta que está fallando y que lo que va a hacer es que todo se vaya al garete, ¿no? Generar ese entorno de confianza y de seguridad hace que la gente realmente pueda experimentar y pueda desarrollar software de calidad. Para hacer esto también, ¿qué es necesario? Tener autonomía. La autonomía, ¿no? Esto de los equipos autónomos, sí, pero ahí yo distingo 2 tipos de decisiones, ¿no? Tenemos decisiones centralizadas y decisiones descentralizadas. Equipo autónomo, hay momentos en el que tomarán decisiones de equipos centralizadas que afectan a todos los miembros y habrá momentos en los que tendrás decisiones descentralizadas en el que cada miembro del equipo puede tomar su propia decisión. De la misma manera que ese equipo autónomo forma parte de una organización y la decisión tiene que tener decisiones centralizadas, la organización tiene que tener decisiones centralizadas donde cuando afecta a todo el mundo, cuando hay un impacto monetario grande, cuando pone en riesgo alguno de los aspectos de la empresa, centralizadamente se tiene que tomar esa decisión. Cuando es algo en el que lo que necesita es una reacción rápida, la puedes descentralizar. Al final, ¿dónde es el mejor sitio para tomar la decisión? Donde está la información. Entonces, dependiendo de cuál es el tipo de decisión, habrá algunas que estarán en un sitio o en otro. Tenemos que buscar que el equipo tenga la mayor autonomía posible sin perder de vista qué decisiones afectan a toda la organización. Fran, Dale. ¿quieres hacer una paradiña y te lanzamos una pregunta Venga. barra reflexión barra comentario que hay aquí en el chat? José Ramón, ¿quieres plantearlo? Venga, va. Es el comentario que ha hecho Javier Martínez Alcántara sobre el concepto de T-shape. Sí, estaban hablando sí me oís, ¿verdad? Sí. En el chat de cómo se genera una cultura de test, ¿no? De personas con esos perfiles, cuando muchas de las organizaciones de las que venimos son pues basadas en silos, ¿no? Por departamentos. Vale. La cultura de test se genera primero, tú en una cultura de silo porque la responsabilidad está acotada a esa cosa que estás haciendo, ¿no? Yo he hecho el desarrollo, esto ya no es mi problema. Vale, mi de aquí veo un error, esto no es mi problema, lo tiro para atrás.
parte de generar la cultura de T va por hacer a la gente, o sea, hacer al contexto que entienda que la gente tiene ownership de manera global. Tengo el ownership de las cosas que hace mi equipo y eso va a implicar en el que voy a tener que ayudar a mi equipo, y ayudar a mi equipo, volviendo a la metáfora del fútbol, significa que yo puedo ser un genio delantero que tengo que marcar muchos goles, pero si me hacen un córner en defensa tengo que venir a defender. Puede ser no mi área de expertise, pero yo tengo que estar ahí. El potenciar, el reforzar cuando alguien que está haciendo algo que no es de su área de expertise, que tiene el contexto de seguridad para hacerlo y recibe el feedback de cómo lo está haciendo y además recibe el reconocimiento de estar haciendo algo que está fuera de su área, es algo súper importante para hacer que cada vez la gente le coja más el gusto a conseguir cosas a través de hacer cosas que no sean su área de expertise. Además, una cosa también, por ejemplo, que funciona mucho, normalmente la gente suele ser súper apasionada de lo que hace. Cuando tú hablas con gente apasionada, que no sean chapas, lo que hace es que al final a ti también te está embuyendo de eso, de, ¡ojo, qué guay!, ¿no? Hostia, ¿y en serio esto se hace así? Entonces, coger a gente apasionada por lo que hace y hacerles que trabajen con gente que conoce menos ese área, y que esa gente lo que vaya haciendo es darle espacio y responsabilidades a los otros, hace que tú mismo te vayas enganchando a, joder, pues, oye, mira, esto al final está también muy guay, ¿no? Entonces, es una manera en la que se puede generar esa parte de desarrollar esa área de T. Pero sobre todo también es lo que digo, es seguridad y ownership. Guay, ¿te he contestado, Javi? Genial explicado, ¿eh? Muy de acuerdo. Gracias. Chachi. Vale, seguimos. El reconocimiento, el respeto por las cosas que se hacen, también hay que dar reconocimiento a la gente. A mí una de las cosas que me gusta preguntar siempre es, ¿a ti te gusta más el reconocimiento público o el reconocimiento en privado? Curiosamente, casi todo el mundo te dice en privado, pero curiosamente casi todo el mundo cuando no se lo da en público te dice, es que no me lo ha reconocido. Entonces, a pesar de que no nos gusta tener el foco, en general, siempre nos gusta también que nos digan, oye, esto funciona, ¿no? Esto ha estado muy guay, esto que ha hecho. Entonces, ese reconocimiento a través de kudos, que esto no tiene que ser que montamos una fiesta gigante y te pongo la medalla, ¿no? Y te llevamos dando una vuelta por toda la oficina. No, pero un reconocimiento de, oye, esto ha estado muy guay, joder, qué buen trabajo se ha hecho. No solamente decir, bueno, el no news es good news. No, decir las cosas también hace que te hagan que estés más enchufado. Y si además ese reconocimiento, esto es una cosa que a mí me gusta un montón, no está orientado a esto que has hecho está bien, sino ese reconocimiento está orientado o a esto que has conseguido, sino ese reconocimiento está orientado a un comportamiento. Y si ya quieres hacer el combo mega super chachi, si ese comportamiento está asociado a cuáles son los principios de tu empresa, ya ahí estás rematándolo todo. Porque lo que estás diciendo es que si tú tienes, por ejemplo, un principio que va sobre ser pragmático y tú le reconoces a Javi, te voy a usar porque has hecho la última pregunta. Javi, me ha parecido genial esta decisión que has tomado porque además es súper pragmática, como son los principios de nuestra empresa. ¡Pum! Ya estás cerrando el círculo y estás haciendo que la gente se enganche hacia lo que estás haciendo. Con lo cual, el más enganchado estás, y cuanto más enganchado estás, te genera orgullo de pertenecer a algo. Que no significa orgullo personal de qué guay soy, sino orgullo de lo que estamos consiguiendo juntos y de formar parte de este algo. Yo creo que una de las cosas que tenemos que buscar siempre es orgullo por lo que se consigue, pero humildad personal para entender que siempre podemos conseguirlo de manera mejor, siempre podemos aprender y siempre puedes mejorar, pero por supuesto estar orgulloso de las cosas que estamos consiguiendo como equipo, ¿no? Equipo, esto lo he dicho ya 37 veces, equipo es uno de los centros que tiene que estar ahí. El equipo tiene que tener un propósito, tienen que, con lo cual, cuando crea un equipo, que sepa ese equipo para qué está ahí, qué es lo que tiene que conseguir, que se base en acuerdos de equipo, cómo funcionamos, cómo hemos decidido operar de manera conjunta. Una cosa que funciona también es tener símbolos de identidad. Esa gente que está ahí en la foto va de blanco, tiene un escudo, tiene una identidad de qué significa formar parte de eso. ¿Eso qué es lo que hace? Que cada vez te enchufes más a trabajar con ese conjunto de gente. Y, de nuevo, si estás haciendo la parte del equipo, estrellitas no son necesarias. Las estrellas se suelen encargar del equipo.
Las estrellas son individuales, las estrellas se cargan el equipo. ¿Eso significa que no tenemos que tener individuos? No, somos personas. Siempre tenemos que mantener esa individualidad, siempre tenemos que ser reconocidos como que eres una persona y no el número 34 dentro de este equipo. Y dentro de ese ser individuo es necesario conocer cuáles son los intereses individuales que tiene y de qué manera podemos desarrollar esos intereses. Y por supuesto, para ese desarrollo hay que hacer un seguimiento individual. Tenemos que estar siempre conscientes de cómo está cada uno de nuestros individuos. Y esto no es labor de management, esto no es labor del Scrum Master, esto no es labor del Product Owner, no. El hacer seguimiento a los individuos de nuestro equipo es labor de cada uno de los individuos de nuestro equipo. Tenemos que cuidar cada uno de nosotros de toda la gente de nuestro equipo, no delegar esa responsabilidad en otra gente, ¿no? De nuevo, el concepto de ownership. Y después, si estamos hablando de un seguimiento individual y qué cosas me interesan, pues tengo que tener también un desarrollo de esas cosas que quiero. Cosas que funcionan para el desarrollo, por supuesto, one-to-one, generar esa relación en corto entre dos personas que te va a ayudar a, mediante tu plan de carrera, ver cómo puedes ir evolucionando. Si hay algún aspecto que no está funcionando, mediante hacer planes de mejora para ver cómo podemos mejorar esas skills que a lo mejor son necesarias, pero por lo que sea no las tenemos, y eso solamente lo podemos hacer a través de un feedback claro. El feedback tiene que ser claro, tiene que ser directo, no puede ser ambiguo, sándwich de mierda, no, por favor, las cosas muy claritas y siempre entendiendo que el feedback se da como un aspecto de mejora, por lo cual tiene que ser constructivo. No basta decir con esto está mal, sino esto que ha hecho así, ha producido este resultado, esto es lo que quería, no. ¿Qué crees que hubiera pasado si lo hubiera hecho de esta otra forma? Algo que funciona súper guay, también para dar feedback y para conectar esa parte individual, utilizar comunicación no violenta, porque aquí lo que estamos haciendo es para hacerlo mejor. Si no lo habéis visto, buscar el framework de comunicación no violenta, que la verdad es que ayuda mucho a expresar ciertas ideas y sentimientos para proporcionar ese feedback. Y por último, todo esto va al final, todo este pack es cultura. Cultura, esto no deja de ser, la cultura es lo que haces cuando nadie te mira, ¿no? Y esa cultura es una cultura de organización y es una cultura de equipo. Al final, cuanto más alineado estés con la cultura, más identificado estás y más te sientes como formar parte de eso. ¿Cómo podemos hacer esto? A base de nuevo, potenciar comportamientos. Más que objetivos conseguidos, si lo que queremos es formar parte de algo, potencia los comportamientos que quieres conseguir. Y el séptimo principio es el optimizar la totalidad, ¿no? Aquí está la foto del cerebro en Iron Man, creo que era Iron Man 3, ¿no? Donde se percibe ese todo, porque esto al final va de eso, esto no va de vamos a hacer un sistema que sea súper óptimo a nivel técnico porque hemos hecho la mejor arquitectura posible, no, esto va de combinar oportunidades de negocio que hay con la mejor tecnología para conseguir esa oportunidad de negocio. ¿Esto qué es lo que nos hace? Que tenemos que tener una visión del flujo de valor completo, no solamente de cuál es mi valor de generación de producto de ingeniería. Uno de los principales problemas que tenemos muchas veces es que cuando hablamos de mapear el valor de algo, nos quedamos en quién me genera la historia de usuario y cómo llega hasta aquí. Bueno, esa es la parte a lo mejor en la que tenemos más control, pero para un flujo de valor completo necesitamos entender todo y eso probablemente va de que en el mapeo vamos a tener también distintos departamentos y la mejora continua también se va a hacer a nivel de distintos departamentos, de distintos elementos que forman parte de esto y no solamente de un aspecto pequeñito. Y la forma de saber que las cosas funcionan es a base de métricas. Segundo, entender que el producto es un producto completo. Software es una parte de producto, pero el servicio que se proporciona también es parte del producto. El cómo se transmite el uso de ese software también es parte del producto. Todo eso es el producto que estás haciendo, porque tú no estás, nosotros, o sea, no haces software, sino que resuelves problemas de tus clientes a través de software. Y eso es importante, porque los problemas son globales, no solamente de la herramienta en la que haces. Como estamos hablando de un todo, el pensamiento sistémico es vital. El pensamiento sistémico al final no es más que entender todos los distintos componentes que hay dentro de un sistema y cómo se relacionan entre unos y otros y qué variables tiene y cómo interactúan unas con otras. Si, por ejemplo, yo tengo dentro de mi parte
lo que serían, por ejemplo, la automatización de test, la generación de test, la de la historia y el número de despliegues que tengo, y veo que como tengo muy pocos test, entonces lo que hago es que reduzco los despliegues porque esto al final me genera muchos errores. Al entender todo eso, lo que me va a hacer es, tengo que cambiar el número de test que genero, ¿no? Tengo que invertir en esto para que pueda desplegar mucho más, para que pueda añadir valor más rápido. Otra de las formas en las que el pensar el todo es eliminar los hilos de pensamiento. Cuanto más trabajemos de manera multidisciplinar y cuanto más trabajemos con distintos departamentos, más valor se genera y más se entiende el todo. De nuevo, nos centramos mucho en nuestra parte, hay que levantar la cabeza y ver todo el campo que hay ahí y trabajarlo de manera global. Y todo esto hay que hacerlo orientado a datos. Ahí pongo algunas, pero cualquier dato que nos sirva para tomar decisiones, como he dicho, es lo que nos va a hacer que optimicemos la totalidad, no solamente esta parte. Si tenemos un sistema de, ¿qué te digo yo?, de despliegue continuo que es la leche, pero todo lo demás falla, pues simplemente tenemos un sistema de despliegue continuo muy bueno, pero para poco nos sirve todo eso. Haciendo modo de resumen, yo cogería esas tres partes. La primera, el mejor cómic de la historia, que es Transmetropolitan, con Spider Jerusalén, os lo recomiendo. Spider de Jerusalén es un periodista que siempre está observando y que siempre está criticando el sistema y que siempre está vigilante a todo lo que pasa. Y algo que tenemos que hacer continuamente, tenemos que estar pensando en cómo se mejora el sistema, continuamente tenemos que estar cuestionándonos si lo que estamos haciendo es lo correcto. Y una vez que hemos planteado todo eso, ahí tenemos a Red Richards, Cuatro Fantásticos del Hombre Invisible, que lo que hace es el científico que experimenta, que coge, que plantea la hipótesis, que empieza a probar de qué manera se pueden conseguir los mejores resultados. Y una vez que tenemos todo eso, bueno, siempre hay que acabar con Batman. Batman al final no deja de ser el más entrenado, el más preparado para todas las situaciones, el que siempre tiene el gadget. Cuanto más preparados estemos, cuanto más estemos anticipándonos a lo que pasa, lo que nos va a hacer es que podamos reaccionar de una manera mucho más rápida. Fin. Hostia, estamos en tiempo y he hablado un montón. Ahora lo que pasa es que, bueno, vamos a tener que dejar, o sea, tenemos tiempo para las preguntas y lo siento de verdad que ha sido como pero quería compartir un poquillo todo esto. Está muy bien, muchas gracias, Fran. Carlos y Emmanuel han hecho un par Teníamos... de comentarios, de preguntas en el chat. Oye, si os apetece lanzarlas ahora aquí en este espacio. Espérate. Voy a dejar de compartir así. Bueno, no, voy a seguir compartiendo por si hay que volver alguna en live. Sí. Sí, yo te preguntaba que has comentado como que el feedback tipo sándwich no lo recomendabas, ¿no? Sí. Y decías como ir mejor directo al grano, ¿no? Y ser claro. ¿Por qué no recomiendas? Bueno, realmente he hecho sándwich de mierda, porque es que como yo soy de Granada y soy muy vasto, pues un poco es así. Sí. Pues porque me parece, primero me parece muy poco honesto, que si yo te quiero decir, Carlos, creo que la elección de camisa no ha sido la mejor para este evento, porque resulta que estábamos en un evento profesional y te has venido con la camiseta del Cádiz. Imagínate, ¿no? Ese es el mensaje que yo te quiero dar. Yo lo que quiero es darte feedback de, en este tipo de evento en el que estamos haciendo esto, creo que esto sería lo mejor, o algo que podía haber hecho mejor. Pero si yo te empiezo diciendo, Carlos, tío, la verdad es que ha sido genial la semana pasada, bueno, el trabajo que hiciste ha sido excepcional, me encanta cómo lo estás haciendo. Te iba a decir una cosa, no te vuelvas a poner esa camisa para un evento de estos, ¿no? Oye, y el último cómic que ha hecho ha quedado genial. Primero es como, espérate, ¿para qué me decora esto? O sea, no me lo endulces cuando tú realmente me quieres hablar de una cosa. Háblame de eso, lo mismo que si tú me quisieses hablar de el trabajo que he hecho la última semana, házmelo aparte. Coge en otro momento y tienes ese feedback directo. Cuanto menos ocultamos las cosas, es mucho más fácil coger el mensaje. El otro día lo hablaba con alguien que se lo dije, no leas entre líneas. Yo te estoy diciendo esto y es esto lo que te quiero decir. Porque al final eso te queda claro, es esto. No es ninguna otra cosa, con lo cual tú cogiendo ese feedback puedes reaccionar de una manera mucho más efectiva, ¿no? Porque esto va de hacer las cosas efectivas y que trabajemos mejor juntos. El sándwich de mierda además te deja un sabor como, ay, pero es que me has dicho una cosa guay, pero además esto se me ha quedado aquí en el run run. A mí me parece
Un poco torticero, no me parece muy honesto. Yo creo que la parte de libro que recomiendo muchísimo, Radical Candor, yo creo que los mensajes honestos y directos son súper válidos. Para eso tienes también que generar el contexto en el que esa persona entienda ese mensaje directo y honesto de una manera que no produzca rechazo. ¿Te he contestado, Carlos? Sí, perfectamente. Muchas gracias. A ti por la pregunta. Y Manu, tú tenías un comentario un poco más arriba. Sí, realmente era simplemente una pequeña pregunta refiriéndonos al T-shape que comentabas antes. Si tú le ves alguna relación al T-shape con la capacidad de cambiar de gorros, ¿no? Por así decirlo, de cambiar de... Si hay una relación directa para ti entre ese cambio de gorros de contexto y el T-shape en concreto. Bueno, si... A ver, el cambio de gorro... voy a intentar a ver si he entendido la pregunta. Estamos dentro de un equipo en el que se hacen funciones diferentes y entonces cada función diferente es un gorro. Y entonces yo para tener esa, o sea, tengo esa flexibilidad en el que teniendo mi área de expertise, me cambio el gorro y hago otra cosa. Yo le daría la vuelta y te diría que todos tenemos el mismo gorro porque queremos conseguir lo mismo y entonces a ver qué es lo que hacemos para conseguirlo. Porque si considero que me estoy cambiando el gorro, es fácil que yo asocie a que ese gorro es de otra persona. Y entonces te estoy haciendo un favor. Esto no me está haciendo un favor, porque esto es nuestro. Todos estamos consiguiendo esto, ¿no? Y es un poco de eso, de quién es la responsabilidad. Si tú consideras que te estoy echando una mano en X, es porque tú consideras que la responsabilidad es la otra persona y tú estás ayudando. No, porque la responsabilidad es tuya porque es responsabilidad del equipo. Entonces, entiendo el concepto del cambio de gorro, pero yo le daría esa vuelta y lo replantearía de esa manera. ¿Sí? Chachi. ¿Tenemos más cosillas? En el chat, no, bueno, hay un comentario de David que dice que esto de cambio de gorro me suena a Martin Fowler hablando sobre refactoring, jejeje, que se ríe. Una pregunta, adelante. Dale. Sí. ¿Te apetece hacerla de viva voz o quieres hacerla aquí en el chat? Acá, Pumi, hablando. Dale. Dale. Vamos a ver, esta es la típica pregunta que suelo hacer a los que proponen sistemas hipercomplejos. Yo este viernes tengo una reunión anual en la empresa, no somos una empresa Lean y me parece que esto podría estar guay. Pero si voy con toda esta charla, con todas las cosas que hay que cambiar, los hundo y probablemente hunda la empresa. Pero les quiero meter el venenillo. ¿Qué 1, 2, 3 cosas de todo lo que has contado intentarías implementar para que entre el veneno del Lean en la empresa? A ver, es una pregunta difícil. Sí, no, qué par de cosas. Yo creo que la principal no tiene por qué ser la más fácil, ¿vale? Pero sí la principal es, y de hecho es el paso cero si tú estás intentando implementar un sistema Kanban, si es el paso cero para casi cualquier cosa, es mapear y hacer visible el trabajo que haces. O sea, cuando tú dices, yo quiero saber, el que alguien me pide algo, ¿no? El a esto, vale, ¿esto qué va? Esto va de que alguien ha pedido esto, alguien ha tirado esta parte, luego se ha hecho no sé qué, luego se ha hecho no sé cuál y luego hemos llegado a esto. ¿Por qué? Porque esa parte de visualización es lo que te va a permitir poder accionar ciertos aspectos. Ya digo que no tiene por qué ser la más fácil porque implica a toda la generación de valor. Entonces, ¿de qué manera se puede hacer un poco más fácil? Pues yo creo que es más fácil o es más efectiva intentar conseguir una transformación a base de hacerla y enseñar a otros cuáles son los resultados de esa transformación. Si mapear todo el valor de inicio a fin es mucho más complicado, empieza a mapear cómo generar valor en el área que sí controla.
dentro de tu equipo, dentro del área de ingeniería. Una vez que eso lo genera, empieza, por ejemplo, a generar un conjunto de datos en el que te sirvan para hacer ese análisis experimental. Una vez que tienes esos datos, empieza a tomar decisiones sobre esos datos de una manera progresiva, y conforme vas tomando esos datos, empieza a mejorar el sistema. Una vez que tienes un sistema que va funcionando mejor, en el que se tiene esa dinámica de tomar decisiones en base a datos, es más fácil influenciar a otros departamentos ayudándoles a conseguir eso. Porque esto al final, si tú tienes un departamento, imagínate que tú eres el jefe de un departamento que es súper eficiente y que tenemos otra persona que es jefe de un departamento que es nada eficiente. Aquí hay dos opciones. Una, que nos saquemos los ojos, puede pasar, pero entonces al final se nos va a hundir la empresa. Pero otra, si yo soy el jefe de un departamento muy poco eficiente, pero soy medianamente listo, diré, oye, ¿y tú eso cómo lo has hecho? O sea, cuéntame, que yo quiero conseguir lo mismo, que yo quiero tener una rotación de gente muy baja, que yo quiero conseguir una serie de cosas, porque al final, aunque sea por de este personal, pero yo quiero conseguir esa parte. Entonces, ya estás tirando. Entonces, el demostrar con el ejemplo yo creo que es una de las formas más fáciles de conseguir eso. Si ya lo que estamos hablando es un cambio organizacional gigante, pues bueno, tirando de clásico, te recomendaría que le echases un ojo al modelo de gestión de cambio de Kotter, ¿no? En 8 o 9 pasos, no me acuerdo si eran 8 pasos, creo, en el que, bueno, pues ahí empieza a identificar una necesidad, generar un grupo de gente que entiende que eso hay que cambiarlo, generar los diferentes elementos para empezar esa transformación, hacer que eso cale, etcétera. Pero ya te digo, yo empezaría sobre todo por identificar cómo genero el valor, y una vez que estoy identificando cómo genero el valor, métricas para identificar ineficiencias y empezar a eliminarlas. Y luego ayudar a otra gente a hacerlo. A mí, si puedo... Vale, no, Fran, dale, salta. Era por añadir una cosita que a mí me ayuda mucho cuando vemos estas cosas, es la metáfora de los corredores de relevos, que la hablan en el Lean Primer, he puesto el enlace por ahí. Entonces, ¿qué estamos mirando cuando miramos una carrera de relevos? ¿Miramos los corredores o miramos el bastón? ¿Qué queremos mejorar? El tiempo del bastón, ¿no? Porque si queremos mejorar los corredores, pues mira, que corran 4 carreras a la vez, ¿no? Así irán más rápido, o sea, los usamos mejor a los corredores, ¿no? Pero claro, el bastón va a ir más lento porque van a estar corriendo 4 a la vez, ¿sí? Se van a estar más cansados. Entonces, ¿qué es en tu organización el bastón y qué son los corredores, ¿no? Y cómo visualizas esos tiempos del bastón, esa idea de valor. No sé si recordarás, pero José, esta pregunta te la hice hace un montón de años. Un montón de años. Y Sí. todavía estás preguntándote Y dijiste visualizar el trabajo, y hoy por hoy tenemos un Kanban, tenemos un Work in Progress, tenemos algunas cosas. Pero ese veneno me llevó años ir metiéndolo. Decir, no, oye, pues mira, vamos a hacer un Kanban y vamos a ver lo que pasa, y vemos que, mira, oye, pues para hacer esto necesito a este diseñador y el diseñador no está disponible. O sea, ese tipo de pequeños fallos. O sea, la respuesta tuya, si solo puedo hacer una cosa, me dijiste, es un Kanban. O sea, sí, Kanban, un Work in Progress. Y funcionó. Y luego, pues vas metiendo veneno en algunas cosillas y tal. Entonces, claro, hoy veo la charla de Fran, que tiene más puntos que la Biblia, y digo, hostias, ¿cuál elijo el siguiente? Por ejemplo, lo de la comunicación verbal está no violenta. No violenta. Hostia, esto les tengo que enseñar un poco. Bueno, tengo que aprender a hacerla. Y claro, esa, por ejemplo, pues utilizar mi ejemplo, pues no es buen camino, porque yo soy muy violento cuando me expreso. Entonces, no sé, claro, hoy he visto tantos que quería uno. El veneno máximo es llevarte a Fran a hacer una sesión. Pero si le quieres un poco, no me lo mandas. Y los envenena, pero... No me lo mandas. Fran me hunde la empresa. Una cosa no, en serio, sí, o sea, tú meter el veneno, meterlo de golpe y querer cambiar todo, yo creo que puede hundir una empresa pequeña. Sí, no, sobre todo es que te va a generar tal resistencia que no va a funcionar. Aparte.
Entonces, al final... A mí, hola, me Dale, gustaría dale. añadir que, o sea, creo que es fundamental encontrar aliados. O sea, yo incluso antes de meter métricas, antes de visualizar el producto, yo tuve que hacer o sea, bueno, no es que tuviese que, pero quise meter una cultura de QA shift to the left en mi posición anterior y es imposible coger esa iniciativa uno solo. Yo creo que al final en estas charlas ves, o sea, todo lo que tú nos explicas, ya somos gente que venimos predispuestos a escuchar con la mente abierta, pero nada de esto genera resistencia de per se. O sea, son cosas lógicas con las que todo el mundo va a estar de acuerdo, se basan en cosas súper probadas y algunas de ellas hasta son principios básicos de psicología. Es que no... Entonces, todo el mundo va a estar de acuerdo con eso en principio hasta que les toque su pequeña parcelita de poder. Entonces, yo creo que es fundamental primero buscar aliados dentro de los equipos de desarrollo, que siempre hay gente que le gusta más el tema de la cultura y otra gente que va mucho más en plan mercenario a hacer su trabajo y cerrar el portátil y ya está. Pero es verdad también, a mí, yo al menos lo que experimento es un poco también lo que ha expresado Marcos en el chat, de que al final se hacen como islas de felicidad donde las cosas sí que se hacen como se tienen que hacer, por ejemplo en el departamento de QA, pero que eso luego no se spread en inglés, no sé cómo se dice en español ahora, perdonad. Eso no se... Esparcir. Gracias, no se esparce por el resto de la empresa y yo todavía no he visto en ningún equipo o sea, en ninguna empresa de desarrollo de software esto de que la gente se mueva en equipos cross-funcionales. Lo he oído 1000 veces, como planteamiento queda guay. Yo, vamos, igual vosotros en vuestras empresas sí lo habéis visto, yo no lo he visto. O sea, el que de repente digas, se está creando un silo, vamos a mover a todo el mundo, eso mola un montón, yo no lo he visto. Sí, se puede hacer, se hace. Lo que pasa es que tienes que, bueno, ahí encontrar un poco, ya no solo los aliados, sino el hacerlo poco a poco y conseguir demostrar resultados. Mira, a mí se me ocurre ahora mismo una empresa en la que trabajaba, en la que cuando mapeamos el conjunto de valor, teníamos que la parte de venta era la que estaba haciendo una cosa, la parte de Customer Service era la que estaba haciendo otra cosa, ¿no? Y cuando se hacía la implantación, luego la parte de desarrollo hacía otra cosa. Hicimos un pequeño experimento en el que para la maximización o sea, para hacer que desde la obtención, porque venta hacía mucho venta directa, ¿no? Desde la obtención de la venta hasta la implementación fuese mucho más rápido, lo que hicimos fue empezar a hacer células pequeñas de una persona de venta, uno de Customer Success y uno que hacía la parte de la implantación. Una pequeña celulita. Esa pequeña célula lo que hicimos fue empezar a tomar tiempo de cuando un nuevo cliente ha llegado y que está identificando qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el producto, cómo reacciona el Customer Success y el equipo de implantación o la persona de implantación, cómo de rápido puede hacerlo y cuál es el resultado que da con solamente una célula. Es un experimento de bajo coste. Un experimento que además era súper radical porque estamos metiendo a gente de 3 departamentos y departamentos tan sumamente diferentes como puede ser venta e ingeniería, ¿no? Que son dos mundos distintos por su propia idiosincrasia. Entonces, eso al final lo que hicimos fue ver, uy, esto nos funciona de esta manera y no nos funciona de esta. Iterar sobre eso y conseguir hacer una célula que funcionase. Y a partir de eso decir, vale, sabiendo que esto no funciona y que tenemos los datos que nos dicen que funciona, sabemos que no nos funciona para todos los casos, toda la casuística que tenemos, pero sí para este tipo de tal, con lo cual nos conviene generar 3 células de estas. Y al final es una manera de hacer eso. Esto, ya digo, es el caso más extremo que puede llevar, pero tener equipos multidisciplinares en el que está trabajando UX, negocio en los distintos roles y estás trabajando en la propia definición de producto y hacerlo, es un equipo multidisciplinar y la verdad es que se trabaja bastante. Pero lo mismo, en el momento en el que, por ejemplo, para ti tu UX UI es ese grupo de gente que trabaja 2 sprints por adelantado, en el que ya te estás quitando de todo esto, pues intenta acercarlo, intenta hacer un pequeño experimento de una funcionalidad concreta en el que, no, mira, no te voy a dar el mockup detallado, vamos a sentarnos y vamos a hacer esto, y si lo hacemos así, lo ponemos mientras yo lo voy picando, es el ejemplo que pongo siempre. Yo como desarrollador, yo no necesito saber qué icono tengo que poner en este botón, por ejemplo. Yo lo que necesito saber es que ahí va a haber un icono
que a lo mejor tiene este identificador y que tiene esta dimensión, si lo quiero cuadrar un poco. Pero ¿realmente necesito tener el icono? Pues no me hace falta. Podemos empezar a hacerlo juntos e incluso nos sentamos y digo, oye, está aquí este así de prueba de concepto que he hecho. ¿Te gusta? Sí, no, espérate, muévemelo más a la derecha, más a la izquierda. Y al final lo que estamos es trabajando conjuntos en hacer eso. Pero como equipito pequeño y luego ya expándelo a todo lo demás. Creo que uno de los problemas es que no, o sea, que no tenemos, la experimentación da miedo porque pones en cuestión el seguir haciendo la entrega mientras experimentas o no. Entonces se suele atascar bastante todo ahí. Claro, pero ahí el experimento que haces no engloba a todo el mundo. Tú al final es como cualquier experimento, ¿no? O sea, a ti cuando te haces la prueba de la alergia, no te meten 30 miligramos de veneno de abeja, ¿no? O de avispa, ya no sé ni cuál es la que tiene veneno. Sino que te hacen una pequeña de estas en la que corre un poquito de riesgo, en el que a lo mejor se te inflama un poquito, pero obtienes información. Pues esto va un poco de así, ¿no? De no vamos a no matar al paciente, sino a darle una pequeña cosita que nos sirva para aprender. Me ha venido a la cabeza una de las cosas que has dicho joder, es que hay muchas cosas que tienen que ver hasta con la parte de psicología y tal. Justo ahora me estoy leyendo un libro, voy a hacer aquí, ¿no? Publicidad, se llama ¿Por qué compramos la burra?, de Ramón Noguera, en el que habla de que bebe mucho de los libros de Cialdini, de la psicología social y de cómo funciona la influencia, y uno de los conceptos que viene es el de la reactancia, como el concepto de la reacción natural al cambio del status quo y cómo se puede influenciar en esos momentos, ¿no? Por ejemplo, el crear la sensación de que realmente tú estás tomando una decisión entre varias opciones y no es un todo o nada, sino, mira, es que tenemos estas distintas. Y eso hace que bueno, pues generen menos reacción. Y es lo que dice, o sea, la psicología la verdad es que tiene mucho que ver con esto en cualquier proceso de implementar algo nuevo y transformación y cambio, para eliminar esa resistencia. Hay que entender por qué pasa esto, qué quiere decir la gente cuando realmente está diciendo eso y poner unos mecanismos que generen la menor resistencia posible. Tío. Qué arte tienes, madre mía. La verdad que sí. Tienes todo el arte. ¿Tenemos alguna cosilla más? Ha comentado Javi cuáles eran las resistencias más importantes que había. Yo creo que has empezado a apuntar ya el tema, pero entramos ya en un universo de debate un poco extenso y son ya las resumo muy, muy rápido. Dos y las dejo ahí en el aire. Una es me cambian las cosas como yo las hago y eso me implica que tengo que pensar y pensar me cuesta. Primera resistencia. Segunda, este cambio, ¿cómo afecta a mi objetivo? Es la otra resistencia. Porque a lo mejor tú quieres cambiar una cosa para mejorar una cosa muy guay, pero es que mis objetivos son otros. Entonces, si eso está desalineado, va a producir también resistencia. Y ya está. Súper. Una cosa que creo que lo vamos a hacer por ahí, no sé, bueno, ya Elena cómo será, pero sí está atento aparte del canal de YouTube o al blog, o no sé dónde lo pondremos, pero el contenido de esta presentación, como tiene un montón de letras y tal, y un montón de prácticas para que, bueno, la asimiléis, lo pondremos descargable en algún sitio, no sé dónde, pero lo pondremos ahí. Lo que os comentaba, es lo que os comentaba en el chat, lo que solemos hacer siempre cuando acabamos un meetup de este tipo, escribimos un blog en el que sacamos los insights más importantes para los que os gusta leer y también incrustamos el vídeo postproducido para los que os gusta solamente ver vídeos y así todo el mundo está contento y además añadimos todos los links que se han compartido, todas las referencias que se han compartido y si la persona que hace la presentación le apetece compartir la presentación, pues también la añadimos ahí para que podáis echar un ojo a eso. Y eso estará listo en unos días. Espero que pronto, porque vamos un poco liados. Y bueno, eso, estad atentos a nuestras redes sociales y al blog de Codurance porque lo tendréis listo en breve. Y de nuevo, recordaros que este meetup forma parte de un circuito global que estamos haciendo de estos temas y que os invitamos a los próximos eventos que hacemos. Que no va a ser el único que hagamos con Agile Norte porque hemos estado muy a gusto con vosotros. Así que, Joserra, igualmente, muchas gracias. Hablamos en otro momento gracias, Fran. para hacer más cositas juntos, ¿verdad? Sí, claro, sí.
Haremos más cosas. Para los del norte, a ver si organizamos antes del verano algo en los que nos veamos cara a cara. Vale, y nosotros a la vuelta del verano hacemos algo en remoto de nuevo porque está guay y hemos estado muy a gusto con vosotros. Muchas gracias, Fran. Gracias. A vosotros. Una cosa más, nada más por mi parte. Oye, cualquier feedback de cómo mejorar la presentación, de cómo mejorar lo que estamos haciendo, de cómo mejorar los meetups, por favor, estaba por ahí el Twitter, el correo, YouTube, todo lo que queráis, que eso siempre ayuda a hacer las cosas mejor, que es de lo que va esto. Sin sándwich, ¿no? Sin sándwich, directo. Pa. Vale. Muy de mierda. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias a todos. Chao, Un chao. abrazo. Hasta la próxima.